Amén. ¿Por qué mueren las personas? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué tenemos que pasar por momentos de llorar encima de un féretro, de un hijo asesinado, de una persona que muere en un accidente trágico? ¿Por qué las personas tienen que morir? Y cuando estudiamos acerca de esta doctrina de la muerte, la Biblia tiene todas las respuestas. Amén. Y usted puede ver en el libro de Génesis, capítulo 2, desde el versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios pone al hombre en el Edén, le da todas las frutas existentes para comer, solo le prohíbe una, y que si come de ella, morirá. Pero nosotros sabemos lo que pasó, ¿verdad? Ahí estuvo Satanás, y ahí vino el engaño y la desobediencia. Y Génesis capítulo 3, versículo 17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, algo que estaba establecido para los animales. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí está la respuesta, hermanos. ¿Por qué las personas mueren? ¿Por qué tenemos que morir? Porque Dios lo estableció así. Dios le dio una advertencia al hombre. El hombre no obedeció la voz de Dios, obedeció más a la voz de su mujer, quien fue engañada por Satanás, y ahí vino la consecuencia. El pecado tiene consecuencias. Dígale que está a su lado: el pecado tiene consecuencias, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos da ese regalo de la vida eterna. Pero si usted escoge el pecado, la paga del pecado, la remuneración del pecado, el resultado, el perjuicio que usted recibe por causa del pecado es muerte. Usted va a morir. Pero por causa de la desobediencia de Adán, ahora todos tenemos que morir. Y si usted avanza a Génesis capítulo 5, en el versículo 5 dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Y luego, ¿qué más dice? Y murió. Y murió. Aunque había sido creado a imagen y semejanza de Dios, por causa del pecado, tuvo que morir físicamente. Amén. Y eso significa muerte, separación. La muerte física, cuando el espíritu se separa del cuerpo, el cuerpo vuelve al polvo y se lo comen los gusanos, y el espíritu vuelve a Dios. Amén. Eso produce la muerte, esa separación. Cuando se separa el espíritu del cuerpo, ¿qué dice Santiago? Que la carne sin espíritu está muerta. Amén. Lo que le da vida a la carne es el espíritu. Cuando el espíritu sale, la carne muere, se degrada, se pudre, los gusanos lo disfrutan. Si usted es flaco, reclaman. Si ha sido gordo, hacen fiesta, carnavales, ¿verdad? Y si no es flaquito, hasta reclaman los gusanos, ¿verdad? ¿Sí? Así que hay que morir comiendo bien, ¿sí o no? Para que no reclamen los gusanos. Vivió 930 años y murió. Porque como dice Romanos 6:23,
La paga del pecado es muerte. Búsquelo ahí, hermanos. Mas el regalo de Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ahora usted dirá, ¿y yo por qué? ¿Verdad? Porque nosotros heredamos esa muerte. Si usted busca Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Amén. Miren, dice: por tanto, como el pecado entró en la humanidad por un hombre, ¿cómo se llamaba ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los seres humanos por cuanto todos pecaron. Amén. Y eso dice también la palabra de Dios, que no hay justo ni siquiera uno, que todos somos pecadores. Amén. Eso está en Romanos 3, desde el 10 en adelante. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso las iglesias están vacías, la gente no busca de Dios, ¿sí? Dice: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero algo más dice el versículo 23. ¿Qué dice ahí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la separación. Cuando Adán y Eva salen del paraíso, son desechados del paraíso, esa es simbólicamente la destitución del ser humano. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús, porque estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que produce el pecado. Y volviendo a Romanos 5:12, entonces vemos que el pecado de Adán pasó a toda la humanidad como una herencia, y el pecado se considera más que una herencia, una deuda. Antes, si el papá tenía una deuda, también los hijos eran tomados como esclavos por causa de esa deuda, y eso hace el pecado. Todos nosotros, los que descendemos de Adán, somos deudores y somos esclavos del pecado. Cuando Cristo vino, Él nos redimió. Redimir significa comprar un esclavo. Él pagó el precio de nuestra libertad y con su sangre preciosa nos hizo libres, nos redimió de la esclavitud, a la muerte, al pecado, al diablo. ¿Cuántos alaban a Jesús por eso? Gloria a Dios. En Primera de Corintios también hay un texto paralelo a esto. Primera de Corintios, en el capítulo 15, dice Primera de Corintios 15, desde el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿cómo se llamaba? También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién es ahí? Cristo. El 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero vamos al 22, así como en Adán todos mueren. ¿Cuántos aquí son hijos de Adán? ¿O descienden del mono? Levante la mano a los que descienden del mono. ¿Ninguno? Si usted es hijo de Adán, usted un día va a morir. Usted nace sentenciado a morir. Amén. Si usted es hijo de Adán, un día usted va a morir. No importa si serán 10, 20, 30, 40, 50, 60, a los 80, a los 90. Tengo un vecino que tiene 96. ¿Sí? Pero un día le va a tocar. Adán vivió 930 y murió. No importa cuántos viva usted, un día usted va a morir. Y todos sabemos el día en que nacemos y lo celebramos. No
sabemos el día en que vamos a morir. Si supiéramos, moriríamos antes de la preocupación, ¿sí o no? Pero un día nos va a tocar. Por eso David dice, en pecado me concibió mi madre. Desde ahí ya somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Nosotros vivimos en una naturaleza pecaminosa, en una naturaleza caída. Y es por eso que dice que tenemos que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo escribe Pablo? Con Jesucristo estoy juntamente crucificado. Ya no peco yo, porque vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, ya no hago lo que yo quiero. Cristo vive en mí. Por eso dicen que tenemos que despojarnos del viejo hombre, simbólicamente, ¿verdad? Pero aquí lo cargamos. Y por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que aborrezco, termino haciendo. Miserable de mí. Pero termina diciendo, más gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él tenemos esa esperanza. Él nos va a dar el dominio propio por medio del Espíritu Santo para ya que esta naturaleza caída no haga lo que quiera, sino que usted agrade a Dios, que usted use esta naturaleza caída para agradar a Dios, ya no al pecado. Amén. Pero igual, así como en Adán todos mueren, un día nos va a tocar morir, porque Dios así ya lo estableció. Amén. Mire lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 17, hablando sobre esto. Hechos 17, desde el versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. De una sangre ha hecho todo el linaje humano. Usted sáquele sangre a un negro, ¿de qué color es? Sangre a un español, ¿de qué color es? Azul, dice, ¿verdad? Soy sangre azul, dice, mentira, roja. ¿Un negro puede donar sangre a un ruso? Sí. ¿Un ruso puede donar sangre a un cholo? Sí. No importa el color de la piel, no importa cómo nos veamos nuestras facciones por fuera, por el clima y toda la genética esa, pero todos tenemos la misma sangre, de diferentes tipos de sangre, sí, pero es la misma sangre. Amén. Usted no puede cruzar diferentes animales, pero no importa si un negro se casa con una gringa, no importa si la gringa se casa con un cholo de Manabí, no importa el chino que se case con una morena, igual hay vida y se mezcla perfectamente la genética, porque de una sola sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, cuando usted tenía que nacer, y los límites de su habitación, cuando usted tiene que morir. Amén. Dios ya sabe cuándo usted va a nacer y cuándo le toca irse. Miren nuestro pastor de Loja, joven, un excelente amigo, un gran pastor, salió de su casa, ya no regresó, porque ya Dios tenía determinado que ese día él tenía que irse. Amén. No es que porque estoy joven, fuerte, fortachón, te llegó la hora, te fuiste. Cualquier pretexto, una gripe, ¿sí? Un hueso en la comida que la esposa le puso a propósito, cualquier cosa, ¿verdad? Le tocó irse, se fue. Hasta en la saliva se engalillan algunos y mueren. Cualquier pretexto. Y cuando no le toca, he visto accidentes de tránsito donde las personas quedan sin brazos, sin piernas, los intestinos afuera y siguen vivos. ¿Sí? Mi hermano Segundo Benítez siempre contaba, ¿no?, que él iba con las tripas afuera, así, buscando ayuda, el tripaco afuera, en las manos ¿Sí? ¿La escucharon alguna vez esta historia? ¿Sí? Y no murió.
Y vino el COVID, un virus, y se fue. Dios ha determinado el orden de los tiempos, cuándo usted tiene que nacer, y los límites de su habitación, cuándo usted tiene que morir. Pero todos los descendientes de Adán, por ser hijos de Adán, ya está determinado que un día tenemos que morir. ¿Ven? Y eso lo estableció Dios. ¿Por qué las personas mueren? Porque Dios lo estableció así. Amén. Y como dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Amén. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después que viene el juicio. Entonces tenga cuidado con eso, ¿no? Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es importante que usted se memorice este versículo. En internet hay cantidades de videos que sus hijos están consumiendo donde le dicen que fulana de tal se reencarnó en otra persona, donde dicen que había un video de una chica diciendo que la muerte no existe, que transmigramos a otros cuerpos en otras dimensiones, y tanta basura del diablo que hoy está metiendo en la mente de las personas y la gente lo cree como si fuera palabra de Dios. Sin embargo, dicen que la Biblia es un libro con errores y que no es la palabra de Dios. Prefieren creer en las tablas sumerias, en los Anunnakis, en cualquier otra basura del diablo, y lo creen con una fe, pero más grande que la nuestra, en esa basura. ¿Sí? Por ahí leía un hombre que decía que la reina de Inglaterra no ha muerto, sino que ha transmigrado al cuerpo de la nieta. ¿Te va a creer eso? La Biblia dice, está establecido por Dios que los hombres, ¿sí?, mueran una sola vez y después el juicio. Los hinduistas creen en la reencarnación. Usted se va reencarnando hasta que alcanza el nirvana y es como Dios, ¿sí? Que puede estar reencarnado en una vaca, por eso no se comen a las vacas. Que puede estar reencarnado en una cucaracha, personas que aplastan a las cucarachas, por si acaso sea la suegra, ¿verdad? Pero no existe la reencarnación. Está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No es que tiene una segunda oportunidad. No es que en la próxima vida yo voy a ser mejor y ahí sí ya voy a cambiar. No hay esa oportunidad. Jesús contó del rico y Lázaro, ¿verdad? Y él estaba arrepentido, pero ya no tenía oportunidad de salvarse, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y cuando habla del juicio, hermanos, ahí aparece algo más, otra doctrina en la Biblia, que es la segunda muerte. La Biblia habla de la primera muerte, que es la muerte física, donde el cuerpo vuelve al polvo y se lo comen los gusanos, se lo disfrutan ahí. Pero viene la segunda muerte. Amén. Y esa tiene que prestarle mucha atención porque es la más importante. Por eso en Mateo capítulo 10 y versículo 28, Jesús dijo que no teman a los que matan el cuerpo, ¿sí?, pero el alma no pueden matar. ¿Sí? ¿Quién lo encuentra primero, verdad? Mateo 10, 28. Jesús dice, ¿qué dice, verdad? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Ajá. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Y la palabra destruir no es exterminar, eliminar. Los peruanos tienen una bonita palabra, dicen malograr. ¿Sí? Y esa es la segunda muerte. No temas al que mata el cuerpo. Te pueden tirar al mar, te pueden cortar la cabeza, dejarte colgando, lo que sea. Solo pueden provocar en ti la muerte física. Pero la más importante es la muerte espiritual, la segunda muerte. Teme a aquel que con cuerpo y alma puede mandarte al infierno, que es la segunda muerte. Amén. No tengamos miedo a la muerte física. No hay que salir porque una bala perdida no te va a pasar nada, hermano. Tampoco tientes a Dios, claro. Pero si andas orando y con prudencia,
no va a pasar nada porque Él nos cuida. Pero si vas a estar con miedo, no voy a la iglesia porque hay una bala perdida, el diablo quiere tenerte enclaustrado en tu casa y que no busques de Dios. No hay que tenerle miedo a la muerte física. Puede venir un cáncer, una bala perdida, puede venir cualquier cosa. A lo mucho mata este cuerpo y ya. Lo más importante es dónde va a estar tu alma, dónde va a pasar tu alma la eternidad. Y ahí es donde encontramos esta doctrina de que hay vida después de la muerte. Hay religiones y filosofías y doctrinas que dicen, tú mueres y ahí se acaba todo. Otros que dicen, yo me muero, me entierran, ahí me quedo, ahí se acabó todo. ¿Sí? Otros dicen que solo 144,000 van a resucitar, el resto desaparecen, se desintegran y linda la vida, nunca serán juzgados ni pasarán por ningún juicio. Y otros dicen, no, te vas a reencarnar, vas a transmigrar a otra dimensión. Y cuántas cosas se inventa el diablo para que la gente crea en cualquier cosa menos en la verdad. Pero Jesús nos contó una historia para mostrarnos esa realidad de la vida después de la muerte. En Lucas capítulo 16, usted la conoce muy bien, no la vamos a ver a profundidad. Lucas 16 dice desde el versículo 22: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Cómo es eso? Si murió, ¿por qué lo llevan? ¿Qué se llevaron? ¿El cuerpo? No, su alma. El cuerpo lo habían enterrado. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Este no fue llevado por ángeles. Dice, y en el Hades, ¿sí? Te puede decir en hebreo Seol, en griego Hades, hay otro que le llaman Averno y algunos nombres, infierno, como usted lo quiera llamar, ¿sí? Abismo, pero es el mismo lugar. En el Hades, en el Seol, en el Abadón también le llaman. Alzó sus ojos estando en tormentos. Este no estaba inconsciente, este no estaba inerte como muerto mismo, él estaba consciente de todo, él estaba mirando, sintiendo, dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Su seno significa en su hogar. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Amén. Él estaba consciente. Él era un ser vivo, consciente ahí, sin cuerpo material como el nuestro, pero en espíritu estaba vivo, estaba consciente, estaba siendo atormentado, tenía sed, podía ver de lejos, podía reconocer. En la Biblia cuando dice que no hay memoria, no significa que ellos no recuerdan nada, significa que la gente los olvida. ¿Sí? El ratito que muere o en la novena, en los par de meses, se acuerdan del muerto. Ya pasa un año y ni se acuerdan del muerto. ¿Sí? La viuda que se casa después de 6 meses, ¿sabes? Ya no se olvidan, no tenemos memoria de ellos. Eso significa, no es que ellos no tienen memoria, ellos recuerdan todo. Él recuerda que tiene 5 hermanos y que no quiere que vayan a ese lugar. Entonces, no se deje engañar por esas sectas que enseñan esas cosas. Pero Abraham le dijo, 25, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. El mendigo Lázaro había recibido males toda su vida y ahora era consolado en el paraíso o el seno de Abraham. ¿Por qué consolado? Porque a pesar de su condición nunca renegó de Dios. En cambio el rico recibió muchos bienes, muchas riquezas, pero fue egoísta, fue avaro, fue miserable, fue codicioso, fue mezquino, fue tacaño, nunca compartió con el necesitado y por eso estaba en ese lugar de tormento. No por ser rico, ojo, no es que por ser mendigo van al cielo, sino porque nunca renegó de Dios a pesar de su condición. No es que todos los ricos van al infierno, sino aquellos que no son pobres en espíritu, como dijo Jesús. Bienaventurados los pobres, no en economía, en espíritu, que tienen humildad, lo que comparten con el necesitado. El 27 dice, el 26,
además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Había un gran abismo que nos separaba. Amén. Una gran cima con S significa hacia abajo. Cima con C significa hacia arriba. La cima, la cúspide de una montaña. Pero cima con S es hacia abajo. Amén. Los españoles dicen cima o cima, ¿verdad? La diferencia, ¿verdad? Dice, bueno, yo creo que nadie quisiera pasar a ese lugar de tormento, ¿verdad? Pero los que estaban en el lugar de tormento sí les hubiera gustado pasarse al otro lado. El 27, entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Mire, él está consciente, él se acuerda de todo, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Significa que él estaba arrepentido, pero para él ya era demasiado tarde. Él quería que sus hermanos se arrepientan. Y él le dice: a Moisés y a los profetas tienen. Simbólicamente eso significa, ellos tienen la palabra de Dios, ellos tienen la Biblia, ellos tienen el Antiguo Testamento. Y él dice: no, yo también lo tuve y nunca hice caso. Como buen judío, él, como buen religioso, practicó su religión y no le salvó. La religión no salva, porque no obedeció a la palabra de Dios, de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso estaba ahí. Él dice: mis hermanos son iguales que yo, religiosos, tienen la Torá en la mano, todo, pero no la cumplen. Igual van a venir acá. Ellos necesitan arrepentirse. Amén. Porque sin arrepentimiento no hay salvación. Amén. Por eso el primer mensaje fue: arrepentidos y convertidos, bautícense en el nombre de Jesús para que sean borrados sus pecados. Mucha gente viene a Cristo emocionados, pero no arrepentidos. Amén. Porque arrepentimiento significa: no vuelvo a hacer más eso, no vuelvo a fumar, no vuelvo a tomar, no vuelvo a andar en orgías y disipaciones, como dice la Biblia, no vuelvo a andar en fornicación, no vuelvo a andar en adulterio, no vuelvo a andar en mentiras, en calumnias. La vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, dice la alabanza. Entonces miren, hermanos, Jesús en esta historia, porque no es una alegoría, no es una parábola, no es una metáfora, no es una símil, es una historia que él cuenta. Y Jesús no se está inventando algo, porque Él es fiel y verdadero. Él no vino a engañar a nadie, Él es la verdad. Amén. Así que esto en la boca de Jesucristo, esto es una historia fidedigna, fiel y verdadera. Y Él está diciendo: ellos tienen a Moisés. Y Él dice: pero no lo van a escuchar. Y Él le dice, Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguno se levante de los muertos. Y eso fue lo que pasó con el pueblo judío. Jesús se levantó de los muertos, les testificó, se apareció a más de 500 una vez. Sin embargo, como nación, no creen hasta el día de hoy y prohíben hablar de Jesús en su país. Amén. Entonces miren, hermanos, Jesús nos enseña aquí que hay vida después de la muerte en esta historia. Y los judíos creían en la vida después de la muerte. Daniel profetiza que se levantarán del polvo de la tierra los que duermen ahí, dice, unos para confusión y otros para salvación. Ya anunciaban ellos esta resurrección. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 20 vamos a ver ese juicio del que estamos hablando. Dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y aquí es donde vamos a encontrar la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 11, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Cuando habla de la tierra y el cielo, habla de sus habitantes. ¿Se acuerdan la sinécdoque que estudiamos en figuras literarias? Me bebí la copa. No, usted se bebe el agua, no la copa, ¿sí?
una cosa por otra, ¿verdad? Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Muchos dicen que es de estatura, no, tiene que ver con poderosos o con pobres, de pie ante Dios. ¿Ha visto usted un muerto de pie? Y si lo ve, sale corriendo, ¿sí o no? Ve que un muerto se levanta y no queda ni uno en el velorio. ¿Cómo es que los muertos están en pie? Porque muerto significa separado, los separados de su cuerpo físico, ¿sí? Y vi a los muertos, dice, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, y fueron juzgados a los muertos. Si ya está muerto, ¿de qué lo van a juzgar? Dice, ¿verdad? Muerto significa separado, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Todo lo que usted hace, ahí está anotado. Jesús dijo, de cada palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta a Dios en el día del juicio. Todo lo que hablamos, ahí está grabado. Amén. Todos los chats, ahí van a salir, ¿no? Usted escribe en internet, ¿no? Todo eso está escrito en el libro. Amén. Y usted va a ser juzgado por eso. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, para dar a entender sus habitantes, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Está diciendo, todos los que estaban en el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Es la muerte segunda. Esa es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí en este juicio ante el trono blanco no está la iglesia. Amén. Porque la iglesia no va a ser juzgada. Nuestro juicio, nuestra sentencia, nuestra condenación ya se dio en la cruz del Calvario. ¿Cuánto aplausos a Jesucristo? Aleluya. Nuestro juicio, nuestra sentencia, nuestra condena la pagó Cristo en la cruz del Calvario. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Usted no le puede añadir nada a la obra perfecta de Cristo. Amén. Lo único que usted tiene que hacer es, en fe, recibir ese regalo con corazón arrepentido, contrito y humillado. Pero usted no puede añadir nada a la obra de la salvación. Cristo hizo una obra perfecta y completa, y por eso Pablo escribe que en Él estamos completos, que Él nos presenta delante de Dios sin mancha y sin arruga. La iglesia se va en el arrebatamiento, va al tribunal de Cristo, que es el bema, donde va a recibir los galardones. Pero acá no está la iglesia, acá está toda la humanidad, y ellos van a ser juzgados. Y el que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida, dice, va a ser lanzado a un lago de fuego. Y hay un versículo que dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío? Amén. ¿Cómo se va a salvar esta gente? Hermanos, ese libro donde está escrito todas nuestras fechorías fue cubierto con la sangre de Cristo. Amén. No hay nada ahí escrito que nos puedan acusar, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Denle un aplauso a Él. Aleluya. Usted no va a estar en el libro de las obras, porque usted ya está en el libro de la vida del Cordero, por haber creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, por haberle entregado su vida a Jesús para que Él sea el dueño y Señor de su vida, por haberse arrepentido de sus pecados. ¿Qué necesitaban los 5 hermanos del rico? Arrepentirse. Su religión no les podía salvar. Amén. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, dice el 14. Esta es la muerte segunda. Hay otro texto que habla de la muerte segunda. Más adelante, en el 21:8, está la lista de los que van para allá. Ojalá que no estemos en esa lista, vamos a verificar. Pero los cobardes, Jesús dijo que solo los valientes arrebatan el reino de Dios, no los cobardes. E incrédulos, los que dicen yo no creo en eso, son hermanitos locos, yo no creo en la Biblia, tiene errores, yo no creo en la palabra de Dios. Los abominables y homicidas, los que andan haciendo cosas abominables como la homosexualidad, como el aborto, como el cambiarse de sexo,
como el asesinar cruelmente a las personas. Los fornicarios y hechiceros. ¿Sí? Yo le voy a hacer la macumba para amarrarle, para que me ame a mí, dice, le quito a ese hombre, a esa mujer. ¿Sí? Fornicarios y hechiceros. ¿Qué más dice? Los idólatras, un solo ídolo, ¿verdad? Y en el Ecuador, idólatras. ¿Sí? Hay muchos que idolatran a la esposa, a los hijos. Hay otro ídolo al cual la gente le dedica mucho tiempo, todo el día. Aquí está, las redes sociales. Eso también es un ídolo. Si usted es adicto a las redes sociales, usted es un idólatra. ¿Cuánto tiempo dedica a orar y cuánto tiempo dedica a chatear? ¿Cuál es su Dios? Amén. Los idólatras y todos los mentirosos. ¿Quién no ha dicho una mentira blanca más que sea, verdad? Ninguno podemos decir aquí yo nunca he mentido. ¿Sí? A veces sin querer queriendo. ¿Sí? A veces yo a mis hijos le digo, te voy a llevar a que te pongan una inyección. Y eso ya estoy mintiendo, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Pero qué bueno que tenemos a Cristo para limpiarnos de toda maldad si confesamos nuestros pecados. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, perdonar nuestros pecados. Dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago, ese no es el Hades, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. ¿Qué estamos diciendo entonces, hermanos? Por ser descendientes de Adán, por ser hijos de Adán, físicamente todos estamos condenados a morir. Un día nos va a tocar y tendremos que morir. Amén. Pero eso no es todo. Hay la segunda muerte, que es aquella separación eterna de la presencia de Dios. Cuando Él diga, apártate de mí, maldito, al fuego eterno creado para el diablo y sus demonios, porque tuve hambre y no me diste comer. Ahí está en Mateo 25. ¿Sí? No todo el que me diga Señor, Señor, dice, de que les diré, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, miren qué importante es esto. Hay la muerte física, que a todos nos va a tocar, y hay la muerte segunda, de la cual usted sí puede librarse si usted le entrega su vida a Jesucristo. Si usted tiene a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador, usted puede escapar de la muerte segunda. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor. En Apocalipsis capítulo 2, ahí está. Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Por eso dice el anterior: sé fiel hasta la muerte física y yo te daré la corona de la vida. Significa, si tienen que matarte por seguir a Cristo, no le pares bola a la muerte física. Tenles miedo a la muerte segunda. Esa es eterna y es terrible el lugar donde vas a pasar sin Jesucristo. Amén. Entonces miren lo que dice la promesa: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11. El que venciere, es decir, el que esté fiel hasta la muerte, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y esto lo escribe a una iglesia que estaba en persecución. Miren lo que dice desde el 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. A él también lo mataron físicamente, ¿no? Dice esto: como él vivió, dice que porque Cristo vive, nosotros también vivimos. Yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Sí? No está hablando de una iglesia en victoria y opulente y todo bien. No, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Porque dice que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús, de todas las riquezas en gloria, y que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Cuánto lo alaban por eso? ¡Aleluya! En este mundo podemos ser chiros, cholos y hasta feos, no importa. Pero en Cristo Jesús somos millonarios, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Por eso dice: tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga
de Satanás, todas esas falsas religiones. No temas en nada lo que vas a padecer, o sea, viene más todavía. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Miren lo que le pasó a José, por no pecar a la cárcel, ¿sí? No por ser malo, sino por ser bueno. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, significa por poco tiempo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Por eso dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Por eso en Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Está ratificando, no te está diciendo tal vez tenga, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sino que ha pasado de muerte a vida. Estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa era nuestra condición, muertos. Estábamos condenados a morir, ¿sí? Físicamente vamos a morir, espiritualmente sin Cristo ya estás condenado, ya estás destituido de la gloria de Dios. Por eso necesitas reconciliarte con Dios por medio de Jesús. Eso dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Desde que nacemos ya estamos condenados a morir físicamente, y si rechazamos la salvación, a morir eternamente en esa segunda muerte. Por eso usted en Cristo tiene esa oportunidad. Usted ya estaba condenado sin Jesús. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y si usted se va al 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dios lo ratifica, el Espíritu Santo lo está ratificando. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Qué importante es todo esto, hermanos. Entender esta doctrina de que todos un día vamos a morir. Hay tantas historias de mujeres que se bañaban con sangre, otras se bañaban con leche. Los romanos, los egipcios siempre andaban buscando el elixir de la eterna juventud y cuantas cosas más para alargar la vida, para no morir. Igual murieron. Amén. Por ahí sacan unas momias de extraterrestres, igual están muertos, y si mueren son igual que nosotros. Pero nosotros hablamos de un Dios vivo y verdadero, que no muere jamás, sino que es eterno, inmutable, que vive por los siglos de los siglos. Así que yo no voy a creer en Anunnakis ni en extraterrestres, obra de Satanás. Yo voy a creer en el Dios que creó con su palabra todo este universo. Por eso por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, que de lo que no existe, Dios hizo existir todo lo que hoy vemos. En eso tenemos que depositar nuestra fe, y eso es lo que usted tiene que enseñarle a sus hijos antes que crean tantos miles de videos en TikTok, YouTube, Facebook y cuántas cosas que ellos están viendo y pasan horas de horas viendo, de Anunnakis, de sumerios, de extraterrestres, y quieren convencernos de que ellos nos crearon. Ahora hay una controversia si la tierra es redonda o tierra plana, y tanta basura en internet que a nosotros no tiene que importarnos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor. Amén. Quiero terminar con este texto en Juan capítulo 11.
versículo 23. Dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella creía en la resurrección de los muertos, como judía. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, sí va a morir físicamente. ¿Cuántos cristianos son muertos? Pero no morirá eternamente. No se va a la muerte segunda, sino que él será librado de la segunda muerte. Un día va a resucitar. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto físicamente, vivirá. Aunque esté muerto en delitos y pecados, como nosotros, vivirá, será nueva criatura. ¿Sí? Y todo aquel que está vivo y cree en mí, aunque muera físicamente, no morirá eternamente. Un día se levantará para vida eterna. Amén. No para destrucción, no para confusión, ¿no? Es lo que enseña al final del libro de Daniel. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, ¿cuáles son los entendidos? Los que han creído en Jesucristo, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Un día todos vamos a levantarnos del polvo, si es que ya hemos muerto. Y si es que estamos vivos, ¿qué va a pasar ahí, güey? En el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, nos da esa respuesta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice desde el versículo 13, por eso los cristianos no nos entristecemos por la muerte. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, los que murieron sin Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, es decir, a los que creyeron en Jesucristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, Él va a venir, no precederemos a los que durmieron, es decir, no vamos a morir como ellos. Hay una película que los cristianos quedan con los ojotes abiertos, ¿sí? Y queda el cuerpo ahí y dice que ya se fueron arrebatados. No, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Amén. ¿Sí? El Señor mismo, dice, con voz de arcángel. Arcángel significa príncipe de los ángeles. Con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los que murieron creyendo en Jesús son los primeros en salir del Hades o del seno de Abraham, y se van con Cristo. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. No cuando Él regresa después y va a posar sus pies sobre el monte de Sión. ¿Sí? Eso es después de la tribulación. Aquí es antes, ¿no? Dice, y ahí así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Si llegamos a morir, cuando Cristo venga, seremos los primeros en resucitar. ¿Sí? Antes los pentecostales se burlaban de los bautistas. Decían, los bautistas son los primeros que se van con Cristo. Decían, ¿por qué? Porque los muertos en Cristo se irán primero, decían, ¿verdad? Nos decían muertos porque no aplauden esas cosas, ¿no? Ellos creen que están vivos, vuelta, porque hacen muchas cosas, ¿verdad?
Pero no, nuestra vida es no que tú aplaudas o dejes de aplaudir. Nuestra vida es que tú tengas a Cristo en tu corazón. Amén. Eso determina. No que hables en lenguas, sino que ames a tu prójimo. Porque aunque hable lenguas celestiales y no tengo amor, no soy nada. Así que la verdadera muestra de que eres un hijo de Dios es el amor. Porque el fruto del Espíritu es amor. Amén. Ahora, es importante también entender esto de qué va a pasar con nosotros cuando seamos arrebatados. Y Primera de Corintios nos da esa respuesta. Primera de Corintios, en el 15, desde el 51. Pablo dice: he aquí os digo un misterio. Significa que esto era un misterio, que esto no lo sabían los apóstoles, que Jesús no les enseñó abiertamente esto, sino que Él lo recibió directamente de Dios. Como Él dice: a mí Dios, yo no fui a los apóstoles, el Señor directamente le dio mucha revelación. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué transformados? Dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Sí? Entonces miren, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo, ¿sí? Dice: a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, no con un cuerpo que se corrompe ni que tiene pecado, sino semejante a los ángeles. Como dijo el Señor Jesús, en otra vida no se casan ni se dan en casamiento, sino que son semejantes a los ángeles. Y dice que nosotros tendremos un cuerpo glorioso semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice Juan: lo veremos, seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Por eso dice: seremos transformados. Entonces, no es con este cuerpo con el que nos vamos. Miren lo que dice el 50. Por eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, o sea, la vida eterna, ni la corrupción hereda la incorrupción. No iremos con este cuerpo va a ser transformado, transfigurado, como pasó con Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Y cómo seremos? El 47 lo dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, traeremos también la imagen del celestial. Recibiremos esa habitación celestial que dicen Romanos que gemimos deseando ya ser revestidos de esa habitación celestial. Un cuerpo glorioso, angelical, incorruptible, inmortal, sin pecado, semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra herencia eterna en los cielos. ¿Cuánto da un aplauso a Jesús por eso? ¡Aleluya! Ese es el galardón para los que fueron fieles hasta la muerte. No sufrirán la segunda muerte, sino que tendremos esa promesa maravillosa. Cristo viene por su iglesia. En ese momento los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros seremos transformados de un abrir y cerrar de ojos y seremos arrebatados. Y allá nos reuniremos con el Señor para siempre. Amén. Esa es la esperanza que tenemos. Entonces miren, hermanos, ¿por qué muere la gente? Por causa del pecado. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después del juicio. Del polvo eres, al polvo volverás. Todos vamos a morir un día físicamente. Así que no hay que tenerle miedo a la muerte ni lamentarse. Lo que sí tenemos que preocuparnos es por la muerte segunda. Que usted puede escapar de la muerte segunda. Amén. Que usted puede escapar de esa muerte segunda. Y la única forma es que usted tenga a Jesucristo en su corazón como el Señor y Salvador de su vida. Vamos a orar para darle gracias.